indica el pase que habla el país, señor Nicolás Lantos. ¿Cómo dice que le va? Señor Roberto Caballero, ¿cómo anda? Carla, Bien, Fer, muy Gise, bien. ¿cómo están? Muy buen día. ¿Cómo los trató el finde? ¿El fin de largo? Bien. Bien, ¿no? Sí. Tuvimos tiempo de Casi me saco un reponernos. diente, pero sí. ¿Qué pasó? He mordido una cáscara de nuez. Ah. ¿No les pasa a veces que muerden cáscara de nuez? No. No, pero ahora no nos va a pasar porque ya nos alertaste. Una vez Tengan se me cuidado. clavó un pedazo de cáscara de nuez en la encía. Ay, ¿Ves? no. Ay, eso duele Eso en es peor. serio, sí. Sí, no sé si era peor o mejor, pero fue doloroso. Qué dolor. Sí, esas cosas no se dicen, ¿viste? Tienen buena prensa las nueces. Pero a veces son... Es que se Es comen sin verdad. cáscara. Les quería avisar que se comen sin Claro, es importante. Ah, pues yo la mandaré, todas esas cosas eran como con cáscara. Claro, no nos avisaron. Y por la, Para la la- próxima. Y se rompe la cáscara con los dientes. Para la próxima. Ok. Bueno, pongámonos serios. Pongámonos serio. Hablemos un poco. Yo sé que a todo el mundo le gusta a esta altura del partido sacar encuestas y hay Sí. miles de encuestas y todo eso. A mí me gustan mucho más las elecciones que las encuestas. Porque tienen la ventaja de ser más confiables, ¿no? Ayer hubo 3 elecciones en las cuales uno puede reparar para tratar de sacar algún tipo de idea, de elección, que obviamente después no se traduce instantáneamente en elecciones futuras, pero dan pautas. Una en Córdoba, acá en la provincia de Córdoba, elecciones municipales. Va a seguir habiendo todos los domingos de acá hasta las provinciales, porque en Córdoba tiene un régimen municipal distinto al bonaerense y son como 500 municipios, una cosa por el estilo. Son muchísimos, algunos muy chiquitos. Yo veía los resultados de las elecciones y eran tipo 450, 236. Pero bueno, se van renovando en tandas, en domingos sucesivos. Y en general siempre pasa lo mismo y no fue la excepción. A Juntos le va un poco mejor que en las elecciones municipales, le gana un par de elecciones al peronismo. El peronismo igual retuvo casi todas las que ponía en juego y era el que más ponía en juego. Pero sí me sirvió para poner la atención en una transición que está pasando en Córdoba, que es la transición del liderazgo de Schiaretti a Yarlora, que va a tener su importancia en todo lo que pase este año a nivel nacional, me parece a mí. ¿Por qué? Porque, bueno, Schiaretti claramente es una persona que por su biografía y demás tiene un vínculo con Mauricio Macri desde hace muchas décadas, que ahora está tejiendo una serie de acuerdos con también Horacio Rodríguez Larreta. Y Yarlora, sin ser alguien radicalmente distinto en su postura política, es de otra generación y tiene muchos más vínculos tendidos con el Frente de Todos. Más allá de que quizás sean subterráneos, que no sean explícitos, pero son los que permitieron, por ejemplo, que en su candidatura en Córdoba confluya la gran parte del Frente de Todos y que no haya una propuesta potente, no, porque en Córdoba no llega a ser potente, pero que le pueda sacar 6, 10, 12 puntos que terminen consagrando en única vuelta al candidato Juntos por el Cambio, a Luis Juez. Ayer, Yarlora celebró con mucha presencia del azotismo, que con Schiaretti no está del todo bien en los mejores términos, con lo cual él ya está dando algunas muestras de independencia. Y además sabemos cómo se cursan estas sucesiones en el peronismo, digamos, ¿no? El que llega en algún momento tiene que tomar una decisión que ratifique su liderazgo contra el que lo puso o vivir bajo ese yugo durante todo el mandato. Yo no digo que Yarlora vaya a cerrar con el Frente de Todos, que vaya a participar del Frente de Todos este año, porque además Schiaretti todavía tiene esa lapicera. Pero bueno, a partir del día de la elección en Córdoba, de la elección a gobernador, y que Yarlora, si gana, sea gobernador electo, va a empezar a caminar su propio camino. Y en el caso de un balotaje hay que prestarle mucha atención a eso. Sobre todo si es un balotaje entre el Frente de Todos, o como se llame el peronismo en esa elección, y un candidato opositor que no sea Horacio Rodríguez Larreta, Milei o Bullrich. Bueno, a prestarle atención. Me parece que es un factor que no estaba hasta ahora en el tablero y que empieza a verse a partir de estas elecciones en Córdoba y de cómo el futuro gobernador empieza a despegarse un poco, políticamente hablando, de quien lo puso en ese lugar. La segunda elección que me parece que hay que mirar es la de España.
con un triunfo tremendo de la derecha, al punto que Pedro Sánchez decidió adelantar las elecciones. Iban a ser en diciembre, van a ser en julio. Creo que era el plazo más corto que había posible. Con una particularidad que es que, por una especie de efecto de transferencia, los votos que perdió el PP los recuperó de alguna manera sacándole votos a Podemos, a lo que estaba como a la izquierda o a la nueva izquierda española, y Podemos quedó en una situación casi al borde de la extinción, diría. Hay muchos que incluso especulan que podrían volver a participar dentro del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de julio, que podrían diluir su identidad partidaria porque realmente fue una elección desastrosa. Más allá de que eso no va a evitar un triunfo de la derecha, porque lo que le faltan son votos, más allá de cómo se configuren, da cuenta de que una forma de entender la política que entusiasmaba mucho hace algunos años ya no está entusiasmando tanto. Sí hizo una buena elección en Madrid, Más Madrid, que es la escisión de Podemos que encabeza Íñigo Errejón, y que justamente planteó una diferencia muy grande, tanto en la praxis como en el ideario político con respecto a Podemos. Es un partido que, y lo hemos visto acá algunas veces a Íñigo, hizo un esfuerzo bastante grande en los últimos años para focalizar o adaptar una agenda de izquierda a las necesidades del siglo XXI. Y es alguien que habla del derecho al ocio, que habla de renta básica universal, que habla de un montón de cuestiones que no hablan ni la izquierda tradicional ni Podemos. Le fue relativamente bien en una Madrid que en este momento está hegemonizada por Díaz Ayuso, una figura del PP, pero de lo más parecido a Vox o a las nuevas derechas. Y la tercera elección, ya mucho más lejos de acá, pero que tiene una pequeña apostilla que se puede tomar, es Turquía, donde Erdogan ganó un balotaje en un país con 80% de inflación. Para los que dicen, no se pueden ganar elecciones cuando hay inflación alta, automáticamente el gobierno está perdido. Bueno, en una circunstancia muy distinta, Turquía es un país que está participando, digamos, de la guerra, es uno de los pocos países que tiene interlocución con ambas partes, es parte de la OTAN, pero está tironeado. Bueno, un montón de cuestiones. Tiene otra guerra en su frontera entre Armenia y Azerbaiyán. No es en absoluto comparable con la Argentina. Pero ahí tenés un presidente que viene con además un desgaste de haber gobernado muchos años, fue 8 años primer ministro, después presidente durante 8 años más, y con 80% de inflación, y ante un candidato opositor muy competitivo, en un balotaje con poca diferencia, ganó nuevamente el oficialismo. Nada, ningún paralelismo tracemos de acá, porque la verdad es que si no me vienen a buscar un par de politólogos y me cuelgan en Plaza de Mayo. Simplemente notar o ir a buscar algunas conclusiones en elecciones reales y no en encuestas, que me parece que es un poco más nutritivo para la mente. Uh-huh. Hay que agregar que la elección acá está abierta. El escenario, sí, digamos, electoral absolutamente. Está totalmente abierto. Vos tenés en Córdoba lo que se dio también, que en líneas generales es una victoria del oficialismo, sí, con muy pocas variaciones, pero no pareciera ser el resultado de una escena crítica donde, bueno, un giro, un vuelco que sorprenda mucho, para nada. Y se viene repitiendo en todas las elecciones, por lo menos hasta ahora no hubo batacazos, ¿no? Sí. Y lo que planteas de Turquía, bueno, no sé qué cosas tenemos en común con Turquía, pero está claro que cuando se vota por muchas razones, que no simplemente son las razones que tienen que ver a veces exclusivamente con el bolsillo, y tampoco hay que desconocer eso, digamos, ¿no? La particularidad argentina es que el resentimiento con el bolsillo viene hace muchos años, no es solamente los últimos 3 años o lo que sea, ¿no? En todo caso, la gran crítica se le hace al Frente de Todos acá, que no pudo revertir la debacle macrista, digamos, ¿no? En materia salarial, de ingresos, etc. Pero bueno, está abierto, el escenario está abierto, sí. Eso fue lo que yo también estuve viendo esas cosas y digo, che, ojo, porque todavía me parece que si el peronismo se ordena, pueden pasar cosas que no son necesariamente una debacle.
Ujú. Me gustó, ayer veía algún análisis en las redes, decía, che, que parece que las elecciones de Salta, todas las que hubo en las provincias, ¿no? La Rioja, no tienen ninguna incidencia en lo nacional, pero parece que la de España sí, ¿no? Según el, Muy bien. el Está muy análisis bien. que hacían algunos opositores. Sí, totalmente. No, lo que me parece que sí pasa en España, gana la oposición, como viene ganando en buena parte de las elecciones que se vienen dando en todo el mundo después de la pandemia, y en Turquía no, y eso tiene que ver con la conexión que consigue un presidente, un líder ya desde hace décadas, con las clases populares, ¿no? Me parece que ese básicamente es el sustento de Erdogan y que lo sigue manteniendo. Ujú. Y que es algo que el peronismo ha tenido históricamente, que en esta gestión perdió y que tiene que conseguir el mensaje para recuperar, claramente, ¿no? Me parece que es lo que está pensando Cristina también. Que tenía algún vínculo con Erdogan, ¿no? Lo fue a ver, tenían una buena relación, por lo menos en algún momento. Y ¿no? Es un dato para tener en cuenta cómo se puede mantener la vigencia con el paso de los años, me parece, a partir de ese vínculo. Si no rompes el vínculo con las clases populares, y lo que se ha esforzado siempre Erdogan, incluso hasta acentuando el rasgo islámico, Ujú. ¿no? Que es algo que, bueno, una particularidad de Turquía y que él se preocupó en hacerlo. Sí, totalmente, totalmente. Y pensaba también en relación a eso, lo importante que resulta ahora que pasaron unos días y uno puede verlo más fríamente el acto del jueves. Porque cada día que pasa estoy más convencido de que cuando Cristina sigue hablando de un gran acuerdo, ya no habla de un acuerdo entre cúpulas, sino de un acuerdo en las bases, de un Social, consenso, de un acuerdo social. Eso, una expresión que usó cuando lanzó el libro Sinceramente, Sí. ahí en la rural. Porque necesariamente a esta altura del partido tiene que pasar por ahí. Nadie está pensando en que venga, no sé, Larreta, Spert, Bullrich, Milei a sentarse a discutir ni la política económica ni la política judicial. Y obviamente que tener acuerdos entre dirigentes ayuda a generar consensos sociales, porque los dirigentes, por lo menos algunos de ellos, dirigen, por eso son dirigentes. Otros no, otros simplemente van a canales de televisión y se autoperciben. dirigen a los canales. Claro, se dirigen hacia los canales. Y ahí es donde vuelve a resultar clave la alianza con Massa. Digo, más allá de todos los cuestionamientos, de hecho, Massa... en 2015 fue la primera vez, digamos, que el sector liberal de la Argentina logró imponer su modelo económico de una manera que no sea o por un golpe de Estado o con un candidato a presidente que prometía todo lo contrario. Y si lo hizo, y en un balotaje muy ajustado, fue porque Massa, que era parte de el representante en esos 3/3 de 2015 del sector nacional conservador o del sector, digamos, menos progresista de la rama nacional, en ese balotaje dijo: yo no quiero que gane Scioli. Es decir, cuando lograron romper una alianza entre los sectores nacional populares y nacional conservadores, es cuando los sectores liberales, extranjerizantes, y que siempre además estuvieron a gusto de la mano con sectores antidemocráticos, violentos y demás, pudieron llegar al poder e imponer su modelo con los costos que seguimos pagando, con lo cual volver a tener ese sector de este lado resulta clave, más allá de que sea un dirigente 5 o 10. A mí también me gustaría, como dijo el otro día, creo que fue Quintela, que Schiaretti, Monzó y demás estén de este lado, si están conducidos por alguien que tiene muy claro cuál es el rumbo. ¿Cómo hizo Néstor Kirchner? Lo hablábamos el otro día con Artemio. El primer gabinete de Néstor Kirchner no era un gabinete progresista, ni muchísimo menos. No. Pero la conducción tenía un rumbo muy claro. Bueno, un poco se trata de eso, de tener Hasta una Pichetto era progresista Pero Pichetto no solo era progresista.
Pichetto era un cuadrazo del progresismo. El discurso de Pichetto, el día que se aprueba el matrimonio igualitario en el Senado argentino, adelante de los carcamanes catamarqueños, riojanos, ¿sí? Fue extraordinario ese discurso. Les recomiendo que vayan a YouTube y lo vean porque realmente fue extraordinario. Así de importante es una buena conducción. Entonces yo creo que lo que está pensando Cristina ahora, y lo que tiene que terminar de decir de acá al 24 de junio, ya no es más si más Guado, más ya no es más una ecuación electoral. Creo que está pensando en quién es el conductor más adecuado para este proceso, porque también un poco lo que falló en 2019 fue eso, se pensó mucho en la ecuación electoral y poco en quién iba a conducir el proceso político, y Cristina es una mina inteligente que me imagino que aprende de sus errores. Bueno, pero ahí me parece que volvemos también a algo que habíamos mencionado. En 2015, de alguna manera, también estuvo esa falla. O algunas de las fallas que se podrían evitar ahora también estuvieron en 2015, y tal vez esa autocrítica, no sé si autocrítica, esa crítica interna no sucedió tanto. Más allá de eso, me agarro de algo que decías hace un rato, Nico, del tema de la inflación, ¿no? Desde ya que cualquier opción opositora va a ser peor en ese sentido, con lo cual no digo que es un argumento suficiente, pero sí me parece que es una mirada distinta a pensar esto que decíamos todo el tiempo, ¿no? Con esta inflación es muy difícil pensar que puede haber una decisión porque está el voto enojo, el voto bronca, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, tal vez lo que sí necesitamos es algún mensaje que evalúe por qué no se tuvo la fuerza política para que eso de alguna manera pueda ser controlado. Me parece que todavía está ausente. Después, con lo otro que decías de los movimientos, la verdad es que el otro día en la plaza se vio esa convocatoria. Cristina se reunió con el Movimiento Evita y hubo una gran columna del Movimiento Evita, y decíamos, a media hora de haber marchado al Ministerio de Desarrollo Social, ya estaban encolumnados en la plaza. Grabois lo dijo recién, si la fórmula es Guado Massa, porque quiero saber quién conduce el Estado. Reveo lo que dije hace un rato de Massa, digo... Me parece que ese trabajo está a la vista, está expuesto. Faltaría, creo que cierto sector de la CGT en esa línea, ¿no? O todavía hay tiempo. Pero creo que coincido en que está en esa importancia de la estrategia y se está viendo y está a la vista, con lo cual queda más expuesto quien no responde también. Yo digo que Cristina a mí me parece que es la que más riesgo toma, siempre. Fue tomar riesgo lo de Alberto, salió mal o bien, depende de cómo lo quieres ver. Pero también en la relación con el masismo. Me parece que Cristina, a través de Sergio Massa, retoma relación con grupos empresarios que le dieron la espalda en algún momento. Si vos le aplicás la narrativa de ella, esos grupos empresarios le dan la espalda cuando Cristina, en su segundo gobierno, lleva la distribución del ingreso a 50 y 50, 51% para los trabajadores en realidad. Ahí hubo grupos locales que se dejaron seducir por el canto de sirena de grupos internacionales y dijeron, che, es muy alto esto, ¿no? El salario no tiene que ser tan bueno. Cada vez que Cristina salía por la tele diciendo, por las cadenas, nosotros tenemos el salario medido en dólares más alto de Latinoamérica, había gente que aplaudía, pero los empresarios se retorcían, muchos empresarios, no estoy diciendo todos, ¿no? Me parece que Cristina retoma, y creo que es una alianza poderosa. A mí particularmente me decís más, y yo siempre me acuerdo de los Wikileaks, yo lo tengo que decir. Sí, claro. O sea, creo que soy Pablo, viste, con esas cosas. Pero entiendo también que la política no es la juntada de tipos que piensan igual, ni tipos que tengan para toda la vida los mismos intereses. Sino que a veces coyunturalmente esos intereses pueden coincidir. Y el concepto de lo nacional y popular dice cosas. Lo popular es la distribución del ingreso y lo nacional es el marco de alianzas que vos te das para asegurar esa distribución. ¿Con quiénes te vas a juntar? Bueno, grupos locales, la definición es muy clara, grupos empresarios locales, la articulación capital y trabajo, una mirada nacional. Es muy difícil, porque no existe la burguesía nacional como tal, entonces el Estado es el que tiene que tomar un rol más dinámico, promotor, ¿viste? Regulador, y eso a su vez, vos tenés todo el día la satanización del Estado asumiendo ese rol. Entonces vos tenés un tipo como, no sé, pueden seguir a Massa, y digan, che, pero esta vez era en serio, porque yo no tengo problema en que el Estado, porque de hecho yo lo necesito. Si vos te fijás, la mayoría de los grupos locales necesitan al Estado. Sí, claro. Ahora después, vos vas al coloquio de idea y pareciera que el Estado, cuando hablan del Estado argentino, parece que tengo que estar hablando del Estado malayo, ¿viste?
no lo registran y sin embargo está muy presente en sus balances. Decís de Estado malayo, estuve leyendo el fin de semana sobre la economía de Singapur. Un país que a Macri le encanta y demás. Es prácticamente, te diría, en un 60% estatal. Más de la mitad de la gente en Singapur, que es una ciudad-estado, es decir, es un país que es solo una ciudad, vive en departamentos que son del Estado, que se los alquila a precios subsidiados. El Estado alquila. Sí, el Estado construye y le alquila a la gente. No hay, el mercado inmobiliario privado es solamente para la crema, digamos, para el tope más rico. El transporte público está fuertemente subsidiado, por supuesto. Digo, si vemos ahora, aprovechando el viaje de Massa, Máximo y demás a China, sin ninguna duda el país más exitoso en sacar gente de la pobreza en el último medio siglo. Es una economía hoy en día plenamente inserta en un sistema capitalista, pero con un fuerte control del Estado. Obviamente, de nuevo, son países con estructuras productivas muy distintas, con culturas milenariamente muy distintas. Acá nadie quiere un sistema parecido al chino. Creo que nosotros tenemos una tradición vinculada a la libertad individual, vinculada a un montón de valores. No se trata de eso. Pero China, a diferencia de otras potencias, tampoco te pide que incorpores sus valores para hacer la inversión. ¿Qué pasa con China? China sabe que necesita justamente darle trabajo, darle de comer, darle techo a una cantidad enorme de gente. Para eso necesita empresas chinas que sean fuertes, con alto componente estatal y dirigidas desde el Estado, pero que dan muchísimo empleo y demás. China ya hizo todas las ciudades que podía hacer en China, todos los trenes que podía hacer en China. Para que esas empresas puedan seguir dando empleo y pagando salarios, tienen que hacer obras de infraestructura en el resto del mundo. ¿Dónde? En aquellos países que además producen los recursos que China necesita consumir y de esa forma doble ganancia. Las empresas de ellos tienen laburo para hacer y siguen generando riqueza y por otro lado, con las obras de infraestructura facilitan el acceso a esos recursos. Es bastante racional y de cálculo en función de fines lo de China. No es algo que algunos piensan que están todavía interpretando el libro rojo tirando el I Ching. Entonces, copiemos lo bueno sin necesidad de tampoco pasarnos el alineamiento con Washington al alineamiento con Beijing, porque nadie está planteando eso. Pero el economista el coreano, que vino, que Cristina lo empezó a citar, ¿no? Él hablaba de Singapur como ejemplo, digamos, de la intervención del Estado. Pero también lo de Corea, ¿no? Corea, que ahora es como el sumum de la tecnología, Samsung y bueno, todas las demás empresas que conocemos y que supuestamente también es también libre mercado, y el tipo dice, no, tuvo el Estado un papel fundamental en todas estas empresas. Las bancó, les dio préstamos, las ayudó, estuvo al lado hasta que surgieron. Y no solo eso, durante los años que tomó para que las empresas que hacían ropa se transformaran en empresas que hacen microchips, autos eléctricos, eso requirió una inversión de divisas enorme del Estado surcoreano. Una parte las puso Estados Unidos por cuestiones geopolíticas. Pero además, durante muchísimos años, no tengo acá el dato a mano, no sé si son años o incluso décadas, los surcoreanos no podían veranear en el extranjero. Tenían prohibido veranear en el extranjero. No existía el turismo. Digo, no es que tenían que ir al Blue, no es que tenían un tope, un cepo. No podían salir a veranear afuera. Estaba prohibido. En China ni hablar, muchísimo menos. No estoy proponiendo lo mismo para Argentina, que no venga nadie a decir. No, simplemente estoy diciendo. Lantos te desconozco, no sé qué tal. ¿Viste? Lo que Pero estoy una de diciendo las es, tiene que haber algunas cuestiones que se decidan desde el Estado en función de las necesidades y obviamente atendiendo las tradiciones, porque también una democracia es eso, si haces algo muy contrario te terminan pegando una patada en el culo. Claro. Una de las frases que dejó el tipo, viste que los venían, todos los de Juntos por el Cambio lo recibieron y después que en medio decían, bueno, no sé, los empresarios también, decían, algunas cosas que dijo estuvo bien, bueno, no todo. Una de las frases que dejó el tipo es, a partir del año que viene van a empezar a entrar divisas a Argentina con toda la explotación que tiene, ¿no? Vaca muerte, litio, qué sé yo. Ahora, si se la van a gastar en ir a Miami, van a estar otra vez en la misma. Dijo un kirchnerista. Bueno, pero de hecho, Cristina dijo, ¿no? Que Guado la había invitado a un almuerzo con él y ya por tema de agenda no pudo ir. Sí. El modelo surcoreano, ¿sabes quién lo promocionaba mucho en su momento? Aldo Ferrer, desarrollista, digamos, ¿no? Él mencionaba mucho
cómo ellos habían dado un salto que permitió un capitalismo muy nacional, una articulación, obviamente tenían inversiones, pero también tenían mucha disciplina y mucha densidad nacional. Muy nacional, concentrado en 5 familias. Porque cada corporación es una familia ya y son 5 familias que son dueñas Sí. de la gran mayoría de los recursos y del capital en Corea del Sur. Pero bueno, es el modelo que le funcionó Pero, en esa escala a ellos. 5 familias que querían construir un país. Al Sí, menos. sí, sí, absolutamente. Acá vos tenés, no sé si son 5, capaz que son 30 o Sí. 12, no lo Pero sé. lo único que quieren son vaquitas y soja. Y Uruguay, digamos, Sí, y ir a llevárselo a pagar Uruguay. impuestos a Uruguay. Ese tenés Ahora, yo creo que la discusión acá sobre proyectos de país, hay uno muy concreto que está planteando Cristina, y es un proyecto que incluya al peronismo, vamos a empezar por ahí, y que incluya el salario no como variable de ajuste, sino como impulsor o sostén, digamos, de la economía. Es lo que ha tenido siempre en la cabeza, es lo que propone. Por otro lado tenés otro proyecto, que es si querés, el de la derecha en sus variantes, digamos, ¿no? Pero que es poner como cordero sacrificial al peronismo. Si nosotros derrotamos al peronismo, si nosotros quebramos al peronismo, si nosotros... Bueno, tenemos una opción que es quizá en la Argentina instalar una especie de capitalismo salvaje, sin regulaciones, sin mercados centrales, hasta dolarizado. Son muy claros los dos proyectos de país. No hay forma de que la derecha hoy, para mí, con este discurso, pueda ser competitivo electoralmente. Tiene que haber un enojo social pero muy grande para que la gente opte por un modelo de país que excluye al peronismo. Cuando digo peronismo, no es que estoy hablando de candidaturas o de personajes, simplemente el estado de bienestar mínimo que el peronismo construyó y que usufructúan peronistas y no peronistas. El ecosistema, ¿viste? Donde la gente quiere que determinadas cosas sean del Estado. Si le decís YPF, dice, bueno, está muy bien. Si le decís, no, está bien, me gusta la línea. Hay cosas que exceden al peronismo, pero que son, para la mayoría de la gente, están dentro del imaginario peronista. Entonces, pretender quebrar eso, el buen salario. El buen salario en la Argentina no es fácil de desterrar, digo, para lo que es la aspiración social. El buen salario. Y la derecha viene y te dice, no, tiene que ser el salario más bajo. O la dolarización que implica. Bajar más el salario. Entonces, yo creo que es muy competitivo lo que se está armando, si se explica mejor y si ese componente nacional que tiene que entrar por la puerta de masa finalmente aparece y dice, che, me interesa lo que ustedes están diciendo. Yo estoy dispuesto a pagarle a los trabajadores lo que corresponde. En blanco, salarios dignos, pero quiero. Bueno, cuando dicen el pero quiero ya te sentaste. Pero claro, es que ahí también se trata de tener un Estado, lo dijo Cristina también, un Estado inteligente, ¿no? Un Estado que sepa dónde sí y dónde no. El proteccionismo es una herramienta. Sí, claro. Abrir también es una herramienta. Si me preguntás a mí, yo hoy en día abriría de manera planificada, regulada a lo largo del tiempo, en la industria textil, mientras se generen puestos de trabajo en otro lado, más complejos y demás, porque la verdad es que Argentina es un país que si quiere desarrollarse, tiene que hacer el salto que hizo Corea, que fueron empresas que hacían ropa, pasaron a hacer computadoras, digamos. Y tiene que abrirse en todo lo que es tecnología, donde hoy no podemos competir. No tiene sentido cerrarse en algo donde vos no tenés un valor propio y volver más cara esa tecnología. Y cerrarse mucho en lo que está en el medio. O sea, lo más sencillo que lo hagan otros. Y lo más difícil, hasta que podamos hacerlo nosotros, que sea fácil traerlo, porque eso es lo que nos pone en la vanguardia. Y todo lo que está en el medio, que tiene que ver con autos, que tiene que ver con maquinaria agrícola, que tiene que ver con sectores de ponerle valor agregado al campo, a los hidrocarburos, al litio, todo eso sí, protegerlo fuertemente y con una mirada estratégica. Porque si discutimos, si pasamos de cerrar todo a abrir todo, cerrar todo a abrir todo, cerrar todo a abrir todo, en un momento se te jode la canilla. Y eso es lo que venimos haciendo, digamos, desde hace muchos años ya. Sí. Y volviendo a lo de España, me parece que lo que hace hoy Pedro Sánchez, que cita a las elecciones, acá nomás, un mes y medio falta para las elecciones. Nada, claro. Es eso, es lo que decís vos. Es decir a la gente, bueno, yo entiendo, ustedes están enojados conmigo por los problemas que hay inflación, no había, hay pérdida de poder. Pero ustedes realmente quieren que esto sea lo que gobierna España, o sea, que vuelva el franquismo, que volvamos para atrás con todos los derechos, bueno, lo que sería Milei acá o... ¿Realmente quieren esto? Bueno, votémoslo, a ver si realmente... Me parece que es eso lo que contrapone, ¿no? Lo que busca contraponer Sánchez en España y lo que tienen que hacer acá el frente de todo, ¿no? Allá lo que pasa es que se les pone muy difícil también gobernar con una elección en contra, porque se pone en cuestión automáticamente si hay sustentabilidad política para el gobierno. Uh-huh. Y ahí
la única forma que tienen, que la verdad es algo que se la puede, es revalidar. Mm. Bueno, vamos a elecciones. Vamos a elecciones y que la gente decida. Y hagamos política. Al fin de cuentas de eso se trata. Nosotros también tenemos que aprovechar ese tipo de herramientas. Me parece muy bien que el Frente de Todos vaya a una elección haciendo autocrítica de lo que pasó en estos años. A mí me parece bien. Yo creo que la gente va a acompañar. A mí me parece que es una propuesta incluso hasta genuina en cuanto a nosotros tenemos que haber hecho esto con otra profundidad, convocar a otros sectores. Incluso vos fíjate que se da a la vez en el medio de una autocrítica que hace el propio kirchnerismo y la propia Cristina. Ella está haciendo una especie de, si se quiere, humanización de su figura, de su familia, contrarrestando un poco la prédica que los cosifica, los martiriza, bueno, todas esas cosas. Pero por otro lado hace un lanzamiento, me parece a mí, citando un poco a Francisco, de llamado a la amistad social con ciertos grupos. Bueno, no confundirte con ellos, porque no es que son lo mismo. Pero decir, bueno, mira, qué sé yo puedo estar al lado de este tipo que en los Wikileaks me decía tal cosa, puedo estar al lado del otro que me decía lo otro. Si vos te fijás, en las gradas el otro día estaba hasta Tolo Zapata, estaba Gabriela Cerruti, estaba el Pepe Albistro, estaba... que en algún momento incluso plantearon un albertismo abierto para competir con ella, que me pareció siempre descabellado. Pero estaban ahí y habían sido convocados por Cristina. Sí, y de hecho... Son detalles, ¿no? De amistad social. Eso dijo también. En política los enojos duran 6 meses. Sí. Brillante. Sí, y de hecho veníamos de unas semanas en las que tal vez nos sorprendía bastante después del anuncio de Macri que apareciera tanto habiéndose retirado y de un Milei que aparece bastante todo el tiempo, más allá de que algunos sectores ahora algo mínimo dicen criticarse. Esa capacidad de competencia que pone Cristina en juego, que decías recién, le achica ese lugar vacío a la derecha, que sea Milei, sea Bullrich, sea quien sea. Digo, Cristina le habló a Macri en la cara en su discurso y Macri no salió a decir nada. Entonces, me parece que ahí se pone en evidencia el lugar propio. El tal vez límite o la limitación que tenemos es que mientras no se defina candidatura y cierta garantía del plan de gobierno, estamos todavía con una expectativa que siguen usando un poco a su favor. Sí. Se enojan mucho algunos kirchneristas cuando hablas, ahora menos, digo, pero de candidaturas, porque están empeñados, y esto es una lectura de Cristina, empeñadísimos en que lo que le hace falta a la Argentina no es proliferación de candidatos, sino ideas comunes. Están convencidísimos de que tiene que haber un programa, llamarle programa, llamarle acuerdo, llamarle lo que sea. A ver, igual... Y después que lo lleve adelante, que mejor esté en condiciones de hacerlo, digamos, ¿no? Pero no quieren jugar las candidaturas. Porque ¿qué diferencia habría entre Axel y Guado? Más allá de lo encuesta, de lo que te puede representar. Pero eso te llevaría a que todos tengan que estar hablando ahora del programa. Y está muy Vos bien. decís que si se supiera el candidato habría que estar hablando del programa. Digo que si el eje no va a ser el candidato, entonces que el eje sea el programa y que todos salgan a hablar únicamente, o no digo únicamente, pero que salgan a hablar del programa, porque si no te queda el silencio. Pero Cristina quiere que hablen del programa, no Bueno, quiere hablar de perfecto. ni de la candidatura de ella. Pero que hablen todos y que lo hagan, claro. Sí. Hay que ver. Sí, hay que bueno, ver. pero ahí el tema es el orden de los factores, ¿no? que Que es lo alteran que... el producto siempre. Y no, porque además ahí la gran pregunta es, bueno, ahí se lanza el chivo, ¿no? También, Sí. que tiene un discurso de revalidar muchísimas cosas que se hicieron durante esta gestión, pero claramente las propuestas que tienen son mucho más profundas de las que podría haber planteado Alberto en su momento. Pero, digo, ¿quién conduce ese programa? ¿No? ¿Quién va a ser el que le aporte el matiz a ese programa? Necesitas conocerlo para poder delinear el programa, o para saber quiénes se van a sentar a esa mesa chica a escribir el programa, porque claramente el programa no lo puedes escribir entre 50 personas, entonces más o menos tenés que tener delineado cuál va a ser el mapa de los actores que van a participar de esa elección, o viceversa, se define en un lugar más amplio o completamente obvio, como es el despacho del Senado de Cristina, cuál va a ser el programa, el resto obedece y bueno, no importa cuál es el nombre que pongas, pero claramente las cosas cambian cuando se arma una cosa o la otra primero, ¿no? El tema del candidato o no. La cuestión de Massa es que claramente, y lo estamos viendo en este viaje a China, está rodeado de cristinismo y va a tener esa limitación y ese condicionante que no le va a permitir jugar libremente y, bueno, el temor que siempre tenían algunos de un Massa poco predecible, ¿no? Y además Cristina se vuelve a poner en el centro, que ella se corrió en el 2019,
de ser ella la garante del gran acuerdo nacional, porque ya no es que Massa se acercó porque Alberto era el candidato. Máximo hizo muchísimo también para que Massa se acerque. Máximo y Massa van de viaje. Cristina y Massa están en un mismo escenario. Hay algo que creo que está claro, que quedó, terminó de cristalizar el jueves, pero venía, digamos, ya perfilándose, que es que el dispositivo de poder que está diseñando Cristina para el futuro, se gane o se pierda la elección, tiene 4 puntas, que son Máximo Kirchner, Axel Kicillof, Guado de Pedro y Sergio Massa. Está clarísimo. ¿Sí? Eso Sí. es evidente. ¿Qué rol ocupe cada uno? Estará por verse. Yo hoy, y lo dije hace una semana y lo reitero, creo que Massa no es candidato a presidente ya a esta altura del partido. ¿Me puede sorprender Cristina? Sí, pero no lo creo, para nada. Creo que está entre Guado y Axel y que se va a definir más bien tirando a la segunda quincena de junio. Ahora vemos que sale media hora Cristina, pero bueno, puede pasar. Lo que está, en todo caso, por definirse en función de quién sea el candidato y cómo quede rodeado y cómo quede toda la oferta electoral, porque hay muchas candidaturas, muchos espacios que llenar, es más una cuestión ya a esta altura del partido, creo que táctica, que la estrategia ya la planteó Cristina, que esos 4 puntos básicos del programa también está claro cuáles son y no solo lo dijo el jueves, los viene diciendo, y que no podés tampoco ir mucho más al detalle porque corres el riesgo de terminar prometiendo cosas que después no vas a poder cumplir, porque este presidente que gane va a asumir en diciembre y la Argentina de diciembre va a ser muy distinta a la Argentina de junio. Entonces, yo veo que hay me parece que está todo bastante más claro de lo que a veces nos ahogamos un poco en un vaso de agua y creemos que no hay nada resuelto, y creo que está todo bastante resuelto. Que faltan algunas decisiones tácticas, que es como antes de la final contra Francia, que no sabíamos si Di María iba por derecha o por izquierda, digamos, ese tipo de cuestiones que son las que te hacen ganar al final un partido cerrado, obviamente. Pero en términos de grandes políticas, la mayoría de las preguntas ya están contestadas. Quiero llevarnos un segundito antes de terminar el pase a otro tema, porque saben que a mí me gusta ir llevando un diario de la guerra, porque nadie más habla de eso, y las cosas siguen escalando, aunque no se note, porque cuando no se elaboran esos titulares parecieran, bueno, otra noche de ataque sobre Kiev, cuántas veces lo leímos y demás. Este último fin de semana fue el fin de semana con ataques más fuertes de Rusia a Ucrania en lo que va de la guerra, incluyendo muchos ataques en Kiev, incluyendo algunos ataques que generaron detecciones como de movimientos sísmicos. Esto es decir, son bombas de las que se usan para alcanzar búnkers que están a 30, 40 metros de concreto bajo tierra, y en esos búnkers, ¿quiénes están? Los generales de la OTAN. Los que están planificando la guerra desde el campo de operaciones. También se destruyeron una importante capacidad aérea de Ucrania y demás. Y Medvedev, que es el número 2 de Putin, el que es el primer ministro ahora y que fue presidente los únicos años que Putin intentó algo parecido a una rotación en el poder, salió a decir que él se imagina una guerra de muchos años o décadas y que cuando termine Ucrania no va a existir más. Una parte la va a tener Polonia, la otra parte la va a tener Rusia. Digo, esto está escalando muy fuerte y muy rápido. No está todo igual que hace un año, como podría parecer cuando uno mira los noticieros de Argentina, que simplemente te dan un titulito y dice sigue la guerra, punto. Se va a poner muy delicada la situación. Y va a haber que prepararse, porque esto a nosotros nos va a tocar, nos va a afectar. Y de nuevo, como concluyo cada vez que hablo de este tema, este año también vamos a elegir si en esa guerra mundial que hay por delante nosotros nos vamos a alinear automáticamente con uno de los bandos, que además es el que parece en declive, o si vamos a tener una posición nacional, estratégica, en función de los intereses de los argentinos, negociando con todos, vendiéndole a todos, pero sin comprar ningún problema que no es nuestro. Ojo con eso, mucho ojo con eso.
Gente, Señor. gracias por este pase. Mañana programa. ya con Roberto, ¿eh? Mañana estará de vuelta con nosotros Roberto Navarro en este lugar donde ahora estoy yo. Pero todos estos días han sido más que interesantes compartir el pase con ustedes. Muchísimas gracias. Buen programa. Un país unido por la radio.